De Juan Ramón Caridad. Muy buenas tardes, Juanra, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí. Bueno, esperábamos que la economía, el pronóstico nos anunciaba un -1,3 frente al -1,4 que veíamos en la primera lectura. Finalmente ha sido una décima peor de lo que preveíamos. ¿Cuáles son los diferentes componentes de esta segunda lectura? Nos falta todavía otra lectura, vamos a ver si se sigue revisando. ¿Cómo ves sobre todo la evolución de los diferentes componentes? Con enormes diferencias entre la solidez que se sigue viendo a pesar del dato negativo en lo que es demanda doméstica, en lo que es consumo, y también hoy hemos tenido el dato de Jobless Claim muy favorable, con una creación de empleo, o sea, una menor petición de 8.000 puestos de trabajo en comparación con todo lo que es sector exterior. O sea, la ralentización viene fundamentalmente por todos los cuellos de botella, por un tema de que se están rompiendo, ralentizando las cadenas de suministro, y en ese sentido sí que es esperanzador, y un poco por eso el mercado lo recoge como tal. Solidez del mercado interno, solidez de los puestos de trabajo, de la creación de empleo. No es tanto un problema doméstico estadounidense, sino tiene mucho más que ver con lo que está ocurriendo en Ucrania y sobre todo con la política de COVID-0 que está siguiendo China. También parte de la caída se está atribuyendo precisamente al crecimiento de las importaciones. Veíamos ese déficit comercial en Estados Unidos que alcanzaba un nuevo máximo histórico en el primer trimestre del año. ¿Cómo está evolucionando esas ventas y esas compras al exterior? ¿Cómo está influyendo la balanza comercial con el contexto internacional que nos decías para que finalmente tengamos este dato? Claro, es muy aparentemente negativo para el dato del PIB, pero muestra una extraordinaria solidez en cuanto a. En parte, tenemos un dólar que ha estado, está muy próximo a los máximos de los últimos 20 años, con lo cual sale extraordinariamente más barato importar por parte de cualquier ciudadano estadounidense, y eso es una tendencia que es duradera, pero que no es un anticipo de recesión. O sea, lo estabais comentando muy bien. El que Moody's siga hablando de que no ve recesión en ninguno de los países del G20, a excepción de Rusia, y que tú tengas una moneda tan fuerte, pues eso también le da un margen extra de maniobra a Estados Unidos, porque pues al final, en cuanto devalúe un poquito su divisa o la haga algo más competitiva o haya menos aversión al riesgo, eso lo van a recoger de una manera muy clara las exportaciones, va a ralentizar algo las importaciones, y en términos prácticos disipa cualquier temor apocalíptico de falta de capacidad de crecimiento. Es más un tema de la solidez del mercado laboral de Estados Unidos no es comparable, el diferencial de tipos de interés es mucho más favorable a Estados Unidos, y la sensación de risk-off o de refugio beneficia al dólar y por lo tanto a la capacidad de importar, y daña en parte las exportaciones, pero en este caso no tanto por el dólar sino un poco por la situación internacional, que no se iba a producir esas exportaciones de una manera o de otra. ¿Y qué me dices de las actas de la Reserva Federal que conocíamos anoche? Esa confirmación de 50 puntos básicos en las próximas reuniones, que era en parte lo que se esperaba, y la reacción también del mercado. ¿Qué nos indicaban las actas? Si uno se fija en lo que es el view que dan las actas sobre tipos de interés a corto plazo, parecería que el escenario es más complicado, porque se empieza a descontar que puede haber un par de subidas de tipos de interés de 50 en la próxima reunión y 50 puntos básicos a la siguiente, con lo cual acelerar el proceso de subidas. Pero también se ve que las perspectivas de toda la Fed para 2023 y 2024 situarían los tipos de interés, las previsiones, en el 2,8. 2,8 está por debajo del 3%, es ligeramente superior a lo que sería el escenario neutral del 2,4, 2,5, pero da un mensaje de gran estabilidad en cuanto a tipos de interés, y hace prever que esta mayor agresividad en parte se debe... se juzga en una clave política. Estás muy cerca del midterm election, de que haya elecciones de mitad de legislatura. El Banco Central, o sea, la propia Fed, le viene muy bien que, aunque solo sea por efecto base, poner mucha carga en el asador ahora que el empleo está funcionando muy bien, porque por efecto base vamos a empezar a ver cómo la inflación, si no sigue subiendo, se empieza a estabilizar. Incluso podríamos ver en los próximos meses una cierta moderada ralentización desde niveles muy altos, pero
podría lanzarse un mensaje positivo de las medidas que estamos poniendo encima de la mesa, están empezando a dar frutos. Eso políticamente es muy interesante para demócratas, pero en general para lo que es Estados Unidos, ya que esos son muy sensibles a lo que es la inflación y cómo se está descontrolando y perdiendo poder adquisitivo. Y yo creo que ese es el mensaje práctico. O sea, la aceleración de subida de tipos no implica que cambie las expectativas a largo plazo. Cuando Powell habla de subir por encima del nivel neutral, no significa más allá del 3%, y por eso el mercado lo recogió bastante positivamente y estamos teniendo un día tranquilo. Bueno, a ver también qué pasa a las 3:30, pero como tú dices, bueno, los futuros vienen en positivo incluso a pesar de ese dato, así que todo apunta en esa dirección. La Reserva Federal, también de lo que nos decían ayer esas actas, muy atentos a los riesgos de inflación y un poco un mensaje en función a lo que tú me decías en tu primera respuesta cuando analizábamos el dato de PIB. Ven claramente perturbaciones en la cadena de suministro, en esos cuellos de botella y también tienen expectativa de que haya un repunte de la población activa que contribuya a reducir los desequilibrios entre oferta y demanda y frenar también esa inflación. Estamos pendientes semana tras semana de lo que se llama la gran dimisión en Estados Unidos, de la incorporación de más gente al mercado laboral, que todavía faltan por incorporarse después de la pandemia, pero lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy me parece que era Apple quien ha anunciado subidas salariales para conseguir retener y atraer talento. ¿Cómo estás viendo la evolución, ¿no?, de esa parte tan importante del mercado laboral y que está conectada totalmente con las tendencias inflacionarias que estamos viendo? Hay que ir por cortes de capacidad de poder adquisitivo. O sea, es muy dramático la situación que viven las rentas más bajas en Estados Unidos, ya que pues se ha doblado prácticamente 2/3 partes de todo lo que reciben vía subsidios, se lo tienen que gastar en comer y calentarse. O sea, apenas tienen margen de maniobra para poder consumir, y por eso es muy importante que se frene la inflación. Políticamente es un tema muy sensible que afecta a muchísima gente y potencialmente a la estabilidad social en el medio y largo plazo. Caso contrario son las rentas más altas. Hay una significativa falta de mano de obra cualificada en Estados Unidos. Eso está metiendo una presión importante en lo que es el mercado laboral y ese posible efecto de segunda ronda es lo que nos tiene a todos un poco preocupados y por lo que la inflación se podría hacer más permanente de lo que en un momento se estimó. Yo creo que es muy importante también volver a verse en las últimas reuniones de la FED, hacer un poco el ejercicio de volver a escuchar lo que decía Powell en noviembre, diciembre y enero, donde el mensaje era: no se confundan, esta inflación no es una inflación de oferta, sino de demanda. Intentar pensar que a base de subir tipos de interés vamos a generar la suficiente pérdida de riqueza o ralentización como para controlar esa inflación con un efecto indirecto de demanda, es un poco como jugar a 5 bandas y acertar. O sea, ahora parece que sí que son efectivos, pero yo creo que están jugando más con eso, porque saben que hay un efecto base que pronto se va a ver encima de la mesa. O sea, las subidas de tipos de interés no tienen un impacto tan claro, es mucho más por el lado de política fiscal, el que se restrinja la política fiscal. La FED no está acelerando, si lo quisiera hacer de una manera mucho agresiva, el deshacer balance, y tampoco lo está haciendo. Apenas está tocando y haciéndolo según como había indicado la parte agency de titulización hipotecaria gubernamental. Y un poco por eso yo creo que ganan tiempo de una manera elegante, intentan dar un mensaje políticamente muy beneficioso de estamos luchando contra la inflación, porque a un determinado grupo de la población le afecta muchísimo, pero lo que pase o deje de pasar con la inflación es más una cuestión de tiempo y de China, que como el propio Powell entre medias ha insinuado, no depende tanto de ellos, y el que suba los tipos de interés un 1% no afecta al coste de financiación ni de gobiernos ni de empresas que tienen la financiación a mucho más largo plazo. Es una sensación de risk-off general, pero yo lo que sigo viendo es que es un mercado laboral fortísimo, muy sólido, una capacidad de crecimiento innegable, y no veo desequilibrios lo suficientemente alarmantes internamente como para poder justificar con datos que podemos estar cerca de una recesión, y yo creo que eso poco a poco lo va reflejando el mercado, y ante un mensaje aparentemente negativo de subimos tipos más rápidos o aparentemente negativo como crecemos 2 décimas menos en PIB, el mercado está reaccionando positivamente. Pues nos quedamos con ese mensaje, Juan Ramón Caridad. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos desde GAM. Buenas tardes. Un lujo, un placer.